Bienvenidos a este emocionante video. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de las páginas sagradas de la Biblia. Nos adentraremos en el intrigante tema de si Israel aún es el pueblo de Dios, explorando diferentes puntos clave respaldados por citas bíblicas. Desde los primeros pactos con Abraham hasta las profecías que delinean el destino de Israel, este viaje nos llevará a través de las Escrituras para comprender la relación única entre Dios y su pueblo elegido. Prepárense para un viaje espiritual que desafiará nuestras percepciones y nos llevará a comprender la trascendencia de la relación entre Dios e Israel a lo largo de los siglos. Número 1. Génesis 12:1. El 3. Es un pasaje bíblico que marca un momento crucial en la historia del pueblo judío y en la relación entre Dios y Abraham, originalmente llamado Abram. Este pasaje se encuentra en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y es fundamental en la tradición judeocristiana. A continuación, profundizaré en los versículos Génesis 12:1 el 3. Pero Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». En este versículo, Dios se dirige a Abram y le ordena que deje su tierra natal, su familia y la casa de su padre. Esta es una llamada especial de Dios a Abram para que deje todo lo que le es familiar y se embarque en un viaje hacia una tierra desconocida que Dios le mostrará en el futuro. Esta orden de Dios marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de Abram y el cumplimiento de un propósito divino. «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Dios promete a Abram tres cosas fundamentales en este versículo. Primero, Dios promete hacer de Abram una nación grande. Esta promesa se refiere al hecho de que a través de la descendencia de Abram se formaría una nación poderosa y numerosa que finalmente sería conocida como el pueblo de Israel. Segundo, Dios promete bendecir a Abram. Esta bendición es más que material, también incluye bendiciones espirituales y la comunión especial con Dios. Tercero, Dios promete engrandecer el nombre de Abram. En otras palabras, Abram sería conocido y respetado en todo el mundo. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este versículo es una extensión de la promesa divina. Dios dice que aquellos que bendigan a Abram serán bendecidos, y aquellos que lo maldigan serán maldecidos. Esto indica la importancia de la relación de Dios con Abram y su descendencia, y cómo Dios protegerá y prosperará a aquellos que estén en comunión con Él. Además, la última parte del versículo es una promesa aún más amplia: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto significa que a través de Abram y su descendencia, Dios tiene la intención de bendecir a todas las naciones y familias de la tierra. Esta es una anticipación de la idea de que a través de la descendencia de Abraham, que incluye a Jesucristo en la tradición cristiana, Dios traería la salvación y la bendición a toda la humanidad. Número 2. Éxodo 19 de 5 a 6. 19 de 5 a 6 es un pasaje importante en la Biblia que destaca la relación única entre Dios e Israel durante la época del Antiguo Testamento. Este pasaje se encuentra en el libro del Éxodo y precede a la entrega de la ley en el monte Sinaí. Aquí está el pasaje en cuestión. «Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel». Vamos a profundizar en estos versículos. Dios está estableciendo una condición fundamental para esta relación especial con Israel. Les dice que deben obedecer su voz y mantener su pacto. Esto significa que la relación entre Dios e Israel no es unilateral. Requiere la respuesta obediente y la fidelidad de los israelitas. El pacto aquí se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, y que se renueva y desarrolla a lo largo de la historia bíblica.
Dios promete a Israel un estatus único y elevado. Los describe como su especial tesoro. Esto significa que Israel tendría una relación especial y cercana con Dios, como ningún otro pueblo en la tierra. Serían un pueblo elegido por Dios para un propósito específico. Dios reafirma su soberanía sobre toda la tierra. Aunque Israel sería su especial tesoro, Dios es el dueño de toda la tierra. Esto enfatiza la autoridad y el poder divino sobre todas las naciones y territorios. Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Esto implica que Israel tendría un papel especial en la mediación entre Dios y las naciones. Israel tendría la responsabilidad de llevar la luz de la fe y la verdad de Dios a las naciones circundantes. También se espera que vivan una vida santa, separada del pecado y consagrada a Dios. Número 3. Levítico 26, 42. Levítico 26, 42 es un versículo que se encuentra en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento de la Biblia y tiene importancia en el contexto del pacto entre Dios e Israel. Aquí está el versículo. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y de la tierra me acordaré. Este versículo es parte de un pasaje más largo en Levítico 26, en el que Dios está hablando a los israelitas sobre las bendiciones y maldiciones que pueden experimentar como resultado de su obediencia o desobediencia a su ley y pacto. El versículo en cuestión destaca varios aspectos importantes. Dios declara que Él se acordará de su pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Esto enfatiza la continuidad y la fidelidad del pacto que Dios hizo con los patriarcas de Israel. A lo largo de la historia, Dios reafirma su compromiso con las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, lo que indica que su pacto no es efímero ni sujeto a cambios. Al mencionar a Jacob, Isaac y Abraham, Dios está recordando a los israelitas sus raíces y su identidad como pueblo elegido. Estos patriarcas son los antepasados fundamentales de la nación de Israel, y la referencia a ellos subraya la relación especial y la herencia que Israel tiene como descendientes de estos hombres. Cuando Dios dice que también se acordará de la tierra, hace referencia a la promesa de una tierra para el pueblo de Israel. Esta tierra se conoce como la tierra prometida y fue un elemento clave en el pacto que Dios hizo con Abraham. Recordar la tierra es un recordatorio de la promesa de un hogar y una herencia para el pueblo de Israel. Número 4. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es un capítulo fundamental en el libro de Deuteronomio que contiene una extensa descripción de las bendiciones y maldiciones asociadas con el pacto entre Dios e Israel. Este capítulo es conocido como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, y juega un papel esencial en la comprensión de la relación entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A lo largo de Deuteronomio 28 se describen las recompensas divinas por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia de Israel al pacto. Si Israel obedeciera los mandamientos de Dios y caminara en sus caminos, sería bendecido en todas las áreas de la vida. Esto incluye bendiciones en la tierra, cosechas abundantes, ganado saludable, en la familia, fertilidad y descendencia, en la comunidad, victoria sobre los enemigos, y en la relación con Dios, comunión cercana. Dios promete a Israel ser cabeza y no cola, lo que significa que estarían en una posición de liderazgo y prominencia entre las naciones. Dios promete protección contra los enemigos y el establecimiento de una nación fuerte y respetada. En contraste con las bendiciones, las maldiciones descritas en este capítulo son graves y detalladas. Incluyen enfermedades, hambre, derrotas militares, esclavitud, desolación y exilio. El capítulo advierte sobre la pérdida de la tierra prometida si Israel se aparta de Dios
y se involucra en la idolatría y la desobediencia. Las maldiciones también enfatizan que Israel será dispersado entre las naciones y experimentará sufrimiento y opresión si se aparta de Dios. Las maldiciones se describen en términos vívidos y angustiosos para enfatizar las consecuencias graves de la desobediencia al pacto. Número 5. Isaías 43, de 5 a 6. Isaías 43, de 5 a 6. Es un pasaje importante en el libro de Isaías que trata sobre la promesa de Dios de reunir a Israel después del exilio. Este pasaje es parte de un discurso profético en el que el profeta Isaías habla en nombre de Dios y ofrece consuelo y esperanza al pueblo de Israel durante un momento de dificultad y desolación. Isaías 43, de 5 a 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégame, y al sur, no retengas a mis hijos, y traigan de lejos a mis hijas, y de los confines de la tierra a mis amados. En estos versículos, Dios está haciendo una promesa a Israel de que los reunirá nuevamente después del exilio. Durante el exilio babilónico, que tuvo lugar en el siglo VI a.C., muchos israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Esta fue una experiencia traumática para el pueblo de Israel, pero Dios promete en este pasaje que los traerá de regreso a su tierra natal desde todas las direcciones: oriente, occidente, norte y sur. Dios comienza el pasaje diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Esta declaración de Dios busca infundir ánimo y confianza en el corazón de Israel. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios asegura que estará con ellos y cuidará de ellos durante su regreso del exilio. Los versículos también enfatizan el profundo amor de Dios por su pueblo. Dios se refiere a Israel como mis hijos y mis amados, lo que subraya la relación especial y cariñosa entre Dios y la nación de Israel. Dios está dispuesto a hacer que las naciones entreguen a los israelitas para que puedan regresar a su tierra. Este pasaje de Isaías se cumplió parcialmente cuando los israelitas regresaron de Babilonia después del edicto de Ciro el Grande en el año 538 a.C., que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, estos versículos también tienen un significado profético más amplio en el contexto del Nuevo Testamento, donde se asocian con la restauración espiritual y la venida del Mesías. Número 6. Romanos 9, de 6 a 8. Romanos 9, de 6 a 8. Es un pasaje del Nuevo Testamento en la Biblia que se encuentra en la epístola de Pablo a los romanos. En estos versículos, el apóstol Pablo aborda la distinción entre Israel según la carne y según el Espíritu. Romanos 9, de 6 a 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Más bien, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Para entender mejor estos versículos y la distinción que Pablo está haciendo, aquí hay una explicación más detallada. Pablo comienza señalando que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, ser descendiente físico de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, no garantiza automáticamente una relación especial con Dios. En la antigüedad, ser un israelita según la carne significaba tener una genealogía que se remontaba a los patriarcas, especialmente a Jacob. Pablo introduce la distinción clave cuando dice: en Isaac te será llamada descendencia. Esto se refiere a la promesa específica de Dios a Abraham de que su descendencia sería llamada a través de Isaac, su hijo. Pablo está argumentando que la verdadera identidad de Israel no se basa simplemente en la genealogía o la descendencia física, sino en una relación espiritual y una herencia espiritual. Los verdaderos hijos de Dios no son solo aquellos que tienen una conexión física con Abraham,
sino aquellos que tienen una fe genuina y están en una relación de fe con Dios. Pablo concluye este pasaje al afirmar que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Esto significa que los verdaderos herederos de las promesas de Dios son aquellos que creen en esas promesas y confían en Dios. En otras palabras, la fe en Dios y la aceptación de su promesa son lo que define la verdadera identidad de Israel, más allá de las consideraciones puramente físicas. Número 7. Juan 15, de 1 a 5. Juan 15, de 1 a 5. Es un pasaje importante en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el que Jesús introduce una nueva dimensión en la relación con Dios. Estos versículos contienen las palabras de Jesús mientras enseñaba a sus discípulos antes de su crucifixión. Juan 15, de 1 a 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús comienza utilizando una poderosa metáfora agrícola para ilustrar su enseñanza. Él se describe a sí mismo como la vid verdadera y a su Padre como el labrador. Los discípulos son representados como los pámpanos que están unidos a la vid. Esta imagen visualiza la relación íntima y vital entre Jesús y sus seguidores. Jesús enfatiza que los pámpanos deben llevar fruto. En el contexto de esta metáfora, el fruto representa las buenas obras, la vida transformada y la productividad espiritual que resultan de una conexión genuina con Él. Aquellos que no llevan fruto serán quitados o separados de la vid, mientras que aquellos que llevan fruto serán limpiados para que sean aún más productivos. Jesús hace hincapié en la importancia de permanecer en Él. La palabra permanecer implica una relación continua y cercana. Así como los pámpanos deben permanecer unidos a la vid para llevar fruto, los discípulos deben permanecer en Jesús para experimentar una vida fructífera y significativa. Jesús es la fuente de vida espiritual y poder. En este pasaje, Jesús introduce una nueva dimensión en la relación con Dios al afirmar que Él es la verdadera fuente de vida espiritual y que los discípulos deben mantener una conexión viva con Él. Esto representa un cambio significativo en la comprensión religiosa de la época, donde las relaciones con Dios a menudo estaban vinculadas a rituales y tradiciones. Jesús está enseñando que la relación con Dios ahora se basa en una comunión personal y continua con Él mismo. Número 8. Efesios 3 de 4 a 6 es un pasaje clave en la Biblia que destaca cómo los no judíos, gentiles, también son incluidos en las promesas de Dios a través de Jesucristo. Este pasaje se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios y resalta la revelación divina sobre la unidad de judíos y gentiles en la comunidad de creyentes. Efesios 3, de 4 a 6. Por eso, cuando lean esto, podrán entender mi penetrante conocimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Pablo comienza destacando que ha recibido una revelación divina sobre el misterio de Cristo. Este misterio se refiere a la comprensión de cómo Dios, a través de Jesucristo, está reconciliando a la humanidad consigo mismo y revelando su plan de salvación. En el Antiguo Testamento, este misterio no se había revelado completamente, pero ahora, en el Nuevo Testamento, se ha manifestado claramente a través de Jesucristo. El versículo clave es el 6, donde Pablo expone el misterio revelado.
afirma que los gentiles, no judíos, son ahora coherederos, junto con los judíos, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esto significa que, a través de la fe en Jesucristo y el Evangelio, los gentiles no están excluidos de las bendiciones y promesas de Dios, sino que son incluidos como parte integral de la comunidad de creyentes. Los gentiles comparten la herencia espiritual junto con los judíos. Ya no se trata solo de una bendición exclusiva para los descendientes de Abraham, sino que todos los creyentes, sin importar su origen étnico, comparten en las promesas de Dios. Esta imagen sugiere que tanto judíos como gentiles son componentes vitales de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay división ni distinción en la comunidad de creyentes basada en la ascendencia étnica. Los gentiles participan plenamente en las promesas de Dios a través de su fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Ya no están excluidos de la redención y la comunión con Dios. Número 9. Romanos 11 de 25 a 26. Romanos 11 de 25 a 26 es un pasaje del Nuevo Testamento que aborda la relación de Israel con la salvación en el contexto de la teología paulina. Este pasaje se encuentra en el contexto más amplio del capítulo 11 de Romanos, donde el apóstol Pablo discute la relación de Israel con la redención a través de Jesucristo. Romanos 11 de 25 a 26. No quiero que ignoren este misterio, hermanos, para que no se vuelvan arrogantes. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará de Jacob la impiedad. Pablo comienza hablando de un misterio que no quiere que los creyentes ignoren. Este misterio está relacionado con el endurecimiento parcial de Israel y la entrada de los gentiles en el plan de salvación. Pablo señala que Israel ha experimentado un endurecimiento en parte. Esto se refiere al hecho de que, en general, muchos judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías durante el tiempo de Pablo. El endurecimiento parcial de Israel permite que los gentiles entren en la fe. Esto se alinea con la misión universal de la Iglesia, donde tanto judíos como gentiles son invitados a participar en la salvación a través de Jesucristo. El versículo 26 contiene una declaración importante, y así todo Israel será salvo. Esto ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia, y tiene un significado más espiritual, refiriéndose a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. La afirmación «El libertador vendrá de Sión, apartará de Jacob la impiedad» es una cita del Antiguo Testamento, Isaías 50 y 9 de 20 a 21. Esto refuerza la conexión de las enseñanzas de Pablo con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Desde una perspectiva cristiana, muchos creen que la salvación futura de Israel se cumplirá en la segunda venida de Cristo. La venida del libertador de Sión, entendido como Jesucristo, resultará en la salvación de todo Israel. Número 10. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16 es un versículo en el que el apóstol Pablo utiliza la frase «la Israel de Dios». Este pasaje se encuentra en la Epístola a los Gálatas, en el Nuevo Testamento de la Biblia, y es una declaración importante en el contexto del debate sobre la circuncisión y la relación entre los creyentes gentiles y la herencia judía. Gálatas 6:16 dice: «Paz y misericordia sean a todos los que andan conforme a esta regla, y sobre el Israel de Dios». La Epístola a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo para abordar problemas teológicos y prácticos que surgieron en las iglesias de Galacia. Uno de los problemas clave que Pablo aborda en esta carta es la cuestión de si los creyentes gentiles deben circuncidarse y seguir la ley judía para ser considerados parte del pueblo de Dios. Pablo argumenta en contra de esta idea, defendiendo que la fe en Jesucristo es lo que realmente importa para la salvación. En Gálatas 6:16, Pablo utiliza la expresión Israel de Dios para referirse a los creyentes, tanto judíos como gentiles,
que han puesto su fe en Jesucristo. Esto es significativo porque Pablo está enfatizando que la verdadera identidad de Israel ahora se basa en la fe en Cristo y no en la ascendencia étnica ni en la observancia de la ley judía. En otras palabras, ser parte del Israel de Dios significa ser parte del pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Al utilizar la frase Israel de Dios, Pablo está subrayando la inclusión de los creyentes gentiles en la herencia espiritual de Israel. Antes de la venida de Jesucristo, la identidad de Israel estaba fuertemente ligada a la descendencia física de Abraham y la observancia de la ley mosaica. Sin embargo, en el contexto del cristianismo, la definición de Israel se expande para incluir a todos aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías y Salvador. La expresión Israel de Dios enfatiza la unidad en Cristo. Ya no hay distinciones étnicas o culturales que determinen quién es parte del pueblo de Dios. La fe en Jesucristo es lo que une a todos los creyentes en una sola comunidad, herederos de las promesas de Dios hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Número 11. Apocalipsis 21, de 2 a 3. Apocalipsis 21, de 2 a 3. Es un pasaje en el libro de Apocalipsis que destaca la importancia continua de Jerusalén en el plan de Dios, especialmente en la consumación de la historia redentora. Este pasaje describe una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra que Dios está preparando, y Jerusalén desempeña un papel central en esta visión. Apocalipsis 21, de 2 a 3. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Y oí una gran voz que venía del trono y decía: Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, con los cuales Él morará. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. En esta visión apocalíptica, el apóstol Juan ve una ciudad santa que desciende del cielo, preparada por Dios. Esta ciudad se identifica como la Nueva Jerusalén. La inclusión de Jerusalén en este contexto es altamente significativa, ya que Jerusalén tenía una importancia central en la historia y la fe judías, y ahora se presenta como un símbolo de la consumación de los propósitos divinos. La descripción de la Nueva Jerusalén como una novia hermosamente vestida para su prometido sugiere una imagen de belleza, pureza y perfección. Esta metáfora se usa para resaltar la relación especial entre Dios y su pueblo. Uno de los aspectos más destacados de estos versículos es la declaración de que el tabernáculo de Dios está con los hombres. Esto indica la presencia divina entre la humanidad de una manera íntima y directa. Dios morará con su pueblo de manera permanente en esta Nueva Jerusalén. La visión de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 representa el cumplimiento de la historia de la redención y la realización de los propósitos eternos de Dios. Aquí, la relación de Dios con su pueblo alcanza su culminación. Número 12. Romanos 8, de 28 a 30. Es un pasaje clave en la epístola a los romanos que se enfoca en el plan redentor global de Dios. Estos versículos describen cómo Dios trabaja todas las cosas juntas para el bien de aquellos que le aman y han sido llamados según su propósito. Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo aman, de aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; a los que justificó, también los glorificó. El pasaje comienza afirmando que Dios interviene en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados según su propósito. Esto significa que no importa cuáles sean las circunstancias o desafíos que enfrenten los creyentes, Dios está trabajando activamente en sus vidas para lograr un propósito divino.
El pasaje resalta que los creyentes han sido llamados de acuerdo con el propósito de Dios. Este llamado no es aleatorio ni accidental, es parte del plan redentor de Dios para aquellos que le aman. El propósito de Dios es llevar a cabo la redención y la restauración de su creación caída. Los versículos 29 y 30 hablan de la predestinación de los creyentes. Dios los conoció de antemano y los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esta transformación implica que los creyentes sean conformados a la semejanza moral y espiritual de Cristo a medida que crecen en santidad y amor. Los versículos 30 continúan describiendo el proceso redentor de Dios. Los que Dios predestinó también los llamó. Aquellos a quienes llamó también los justificó, lo que significa que Dios declara a los creyentes justos y los perdona de sus pecados. Y finalmente, aquellos a quienes justificó también los glorificó, lo que apunta a la gloriosa consumación de la obra de Dios en la vida de los creyentes, cuando serán completamente transformados y compartirán en la gloria eterna con Cristo. Número 12. Números 23, 19. Es un versículo del Antiguo Testamento que destaca la inmutabilidad de Dios. Este versículo se encuentra en el contexto de la historia de Balac y Balaam. Balac, rey de Moab, había contratado a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam, bajo la dirección de Dios, pronuncia bendiciones en lugar de maldiciones. Números 23, 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Acaso promete y no cumple? ¿Habla y no lleva a cabo? La primera parte del versículo afirma que Dios no es como los hombres que mienten o cambian de opinión. Dios es totalmente confiable en lo que dice. Su fidelidad y verdad son constantes. La segunda parte del versículo resalta que Dios no es como un hombre que se arrepiente. En otras palabras, Dios no cambia de parecer. Su propósito y plan son firmes y constantes. El versículo plantea preguntas retóricas que enfatizan la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Si Dios promete algo, lo llevará a cabo. Si habla, actuará en consecuencia. La inmutabilidad de Dios, como se expresa en este versículo, es un aspecto fundamental de su carácter. La idea es que Dios es constante, fiel y digno de confianza. Esto proporciona seguridad y confianza a aquellos que confían en Él, ya que saben que sus promesas son seguras y que su voluntad no cambiará. Esta declaración sobre la inmutabilidad de Dios en Números 23, 19 encuentra eco en otras partes de la Escritura, como en Malaquías 3:6, donde se dice: «Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Esta consistencia en el carácter de Dios es un consuelo para aquellos que buscan una base segura y confiable en su relación con Él. Número 13. Mateo 24, de 32 a 34. Mateo 24, de 32 a 34, es parte del discurso apocalíptico de Jesús conocido como el discurso del Monte de los Olivos. En estos versículos, Jesús habla sobre las señales de su segunda venida y proporciona una parábola de la higuera como ilustración. Aquí está el pasaje. Mateo 24, de 32 a 34. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Jesús compara el conocimiento de las señales de su venida con la observación de una higuera que brota hojas. Así como la higuera da señales del próximo verano cuando sus ramas se vuelven tiernas, las señales que Jesús menciona indican la proximidad de su regreso. Antes de estos versículos, Jesús había hablado sobre diversas señales que precederían a su venida, como guerras, hambres, terremotos y persecuciones. Aquí, Él señala que cuando vean todas estas cosas, deberían reconocer que su venida está cerca.
Jesús declara enfáticamente que cuando vean estas señales, saben que Él está cerca, a la puerta. Esta declaración resalta la idea de que los eventos que Él ha descrito indican la proximidad inminente de su regreso. En el versículo 34, Jesús dice: «Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda». Este verso ha sido objeto de interpretación y debate. Algunos sostienen que esta generación se refiere a la generación que ve las señales iniciales descritas, mientras que otros sugieren que podría tener un significado más amplio. Algunos intérpretes ven un cumplimiento parcial de estas profecías en eventos que ocurrieron poco después del discurso de Jesús, incluyendo la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 a.C. Otros creen que estas palabras también apuntan a eventos futuros más cercanos a su segunda venida. Más allá de la especulación sobre tiempos y fechas, el mensaje general es que los creyentes deben estar alerta, vigilantes y preparados para la venida de Cristo. Jesús enseña la importancia de interpretar las señales de los tiempos y estar espiritualmente preparados. Si este contenido te ha resultado interesante y enriquecedor, no olviden suscribirse al canal para más contenido enriquecedor como este y a compartirlo con otras personas que puedan encontrarlo igualmente informativo. Además, esperamos con interés tus comentarios y preguntas. Hasta la próxima.